Muy buenas tardes, queridos hermanos todos. También quizá buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el que escuches esta transmisión, que en este momento preciso está siendo en vivo. Desde nuestro curso, Señor, enséñanos a orar, transmitido desde nuestra parroquia de San José del Mar, de aquí de Cozumel. Un servidor de ustedes, Padre Felipe Trujillo. Con mucho gusto, queridos hermanos, con mucha alegría y gozo en el Espíritu Santo, damos inicio a este día 12, nuestra 12ª sesión de este curso que hemos comenzado desde hace casi 3 semanas, acerca de este misterio de nuestra relación personal con Dios vivo y verdadero. Vamos a iniciar esta sesión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera agradecerles que se conecten a esta transmisión, queridos hermanos, y como les he mencionado en otras ocasiones, qué bueno que nos demos esta oportunidad, que te estés dando a ti mismo este regalo, algo bueno, algo que te va a hacer mucho bien a ti mismo y también a los que viven contigo, porque si nosotros estamos o entramos por medio de una oración auténtica, con este encuentro verdadero con el Señor, entonces va a dejar en nosotros un estado de ánimo, de alegría, de paz, de consuelo, de fortaleza, de seguridad, los frutos de una vida de oración. Lo vamos a ver ya pronto en uno de los temas siguientes. ¿Cuáles son esos frutos que aparecen en nuestra vida si llevamos una vida orante, de oración auténtica y verdadera? Y si a nosotros nos hace tanto bien, queridos hermanos, entonces lo mismo para los que viven con nosotros. Qué mejor que nuestra presencia sea para ellos una bendición, un motivo de alegría, un motivo de gozo, en la medida en que nosotros vayamos fortaleciendo nuestra relación misteriosa con Dios. Porque como lo dijimos desde el primer momento, estamos pisando un terreno sagrado, un terreno también un poco inexplicable. Nos estamos asomando a un misterio que ni siquiera nosotros a veces comprendemos totalmente, nuestra relación personal con Dios. Entonces, queridos hermanos, pues de verdad muchas felicidades por darse esta oportunidad de seguir estas charlas, estas conversaciones, con el fin de ir adquiriendo, con el fin de ir adquiriendo esas herramientas, esas prácticas que nos ayuden a tener una mejor vida de relación con Dios. Entonces, queridos hermanos, recordemos que hemos estado tomando algunos pasajes de las Sagradas Escrituras todos los días, desde el primer día hasta ahora, ¿verdad? Y así será, primeramente Dios, hasta el final. Tomaremos un texto de la palabra de Dios, de la Biblia. Trataremos de escucharlo, de comprenderlo y de orar con él y de aprender de él. Porque recordemos que también le hemos puesto como uno de los subtítulos a este curso, a estas charlas, aprendiendo a orar con la Biblia. Aprendiendo a orar con la Biblia en la mano. Todos nosotros tenemos en casa esta
fuente de sabiduría, de vida, de luz, de amor. Esta fuente donde podemos encontrar pues al mismo Dios. Un misterio, pero así es. Abriendo las Escrituras y leyéndolas y meditándolas en el Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, podemos encontrar al mismo Dios. Es Dios quien nos habla, queridos hermanos. Entonces, de verdad que muchísimas felicidades por seguir este curso y pues vamos ya a entrar al tema propio de este día. Les invito a que tomemos un pasaje del Evangelio de San Juan. Si tienes ahí tu Biblia en la mano, recuerda que ayer tomamos el Evangelio de San Marcos y meditamos la parábola del sembrador. Ahí está, ¿verdad? Ya la tenemos pues desde luego aquí en nuestro canal de Facebook y hoy mismo, primeramente Dios, la subimos a nuestro canal de YouTube, San José Digital, para que puedas acceder a ella en cualquier momento y revisar todos esos principios de los que hablamos para aprender a orar mejor, para aprender a orar mejor. Entonces, queridos hermanos, vamos a tomar hoy el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Capítulo 4, versículos del 1 al 26. El encuentro de Jesús con una mujer samaritana. El encuentro de Jesús con una mujer. El diálogo de Jesús con una mujer samaritana. Entonces, les invito a que, si ya lo encontraron ahí en su Biblia, en su casa, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Vamos a escucharlo, queridos hermanos, con atención. Vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios, para dejar que el Espíritu de Dios suscite en nosotros esos pensamientos y esos sentimientos que Él quiera inspirarnos. Porque recordemos que una de las condiciones para hacer un buen momento de oración y fructífero es ponernos a la disposición de Dios. Que estemos atentos, que estemos dispuestos, que estemos disponibles, ¿verdad?, para lo que Dios nos quiera revelar. A la oración no vamos como quien ya tiene una respuesta, sino vamos a buscar una respuesta a nuestras inquietudes. Y a lo mejor también vamos a buscar cuáles son esas inquietudes que tenemos en el corazón. Bueno, queridos hermanos, sin más introducción, vamos a escuchar el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 1 al 26. Dice así: Los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje a través de Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús: «¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí,
que soy samaritana? Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Contestó la mujer: Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo, del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús contestó: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Ella le contestó: no tengo marido. Jesús continuó: cierto, no tienes marido, has tenido 5, y ese con el que ahora vives no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió: créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña, ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: soy yo el que está hablando contigo. Palabra del Señor. El que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Queridos hermanos, estamos ante uno de los encuentros más hermosos del hombre con Dios, de un ser humano con Dios. Un ser humano, la mujer samaritana, Dios en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, por tanto es Dios. Y acabamos de escuchar
este encuentro y este diálogo? Primera luz para nuestra reflexión de hoy. La oración es un encuentro y un diálogo con Dios. Un encuentro y un diálogo. No vamos a la oración para sentirnos bien, para sentirnos en paz, aunque es muy probable que en un encuentro con Dios incluso experimentemos el gozo, el consuelo, la alegría y la paz. Sí. Pero no vamos buscando esos sentimientos, sino vamos buscando al Señor. Vamos buscando a alguien. Queridos hermanos, este es un distintivo de la oración cristiana, que es un encuentro con alguien, con Dios. En otras culturas y en otras religiones también se ora, también se medita, también se reflexiona y se ejercitan otros hábitos del pensamiento y del sentimiento. Pero a veces, queridos hermanos, y esto hay que decirlo con todas sus letras, a veces pensamos que la oración es un momento para relajarse, para estar tranquilos. La oración cristiana, queridos hermanos, tiene un distintivo. Es verdad que se nos invita a relajarnos, a tranquilizarnos, a serenarnos. Es verdad. Pero ese solo es el preámbulo, el principio de una oración verdaderamente cristiana. Algunas personas, queridos hermanos, creen que por experimentar cierto estado de conciencia, de relajación, de tranquilidad, de serenidad, a veces piensan que eso es una oración. Quizá lo sea en otro ambiente, en otro contexto, en otra cultura y en otra fe. Pero en la fe cristiana, queridos hermanos, la serenidad, la tranquilidad, la paz, solo son las disposiciones necesarias para llegar a un encuentro con alguien, con una persona. No se trata de experimentar la energía del universo y estar en sintonía y armonía con todo el mundo, que sí es verdad que podemos llegar a experimentarlo. Pero ¿de qué nos serviría, queridos hermanos, experimentar eso? Si no hay un encuentro con alguien, con una persona. Para nosotros, queridos hermanos, los cristianos, Dios no es una fuerza cósmica, no es el poder más grande del universo, como le llaman algunos. No es solamente eso. Para nosotros los cristianos, Dios es alguien, es una persona. Es más, son tres personas. Tres personas. Jesús nos ha revelado que Dios son tres personas. Tú eres una persona, yo soy otra persona. Somos persona, no somos algo, somos alguien. Y ese es el distintivo de la oración cristiana. El encuentro con alguien, el diálogo con alguien, no con algo. Ojalá, queridos hermanos, que tomemos mucha conciencia de esto y que no nos dejemos confundir. Porque en esta fecha, en esta época, donde hay tantas espiritualidades, tantos métodos, tanta meditación, tantas ideologías, tantas religiones, queridos hermanos, que a veces podemos pensar que es lo mismo una que otra. El distintivo de la oración cristiana es que es un encuentro y un diálogo con alguien,
La mujer samaritana no platicó con el pozo, no platicó con el agua, no platicó con el desierto. Platicó con una persona. Se encontró con un alguien, no con algo. Entonces, queridos hermanos, en la oración vamos buscando este encuentro misterioso con Dios. 3 personas, un solo ser, misterioso, pero real. Vamos avanzando. Dice el Evangelio que Jesús estaba fatigado por la caminata y se sentó junto al pozo. Para ir de Galilea, de Judea a Galilea, había que pasar por Samaria, que es una zona desértica. Jesús estaba fatigado de caminar en el desierto. Y llegó y se sentó junto a un pozo a beber, a que alguien le diera agua. Segundo aspecto que podemos tomar para nuestra reflexión de hoy. ¿Cuáles son los pozos donde alimentas tu espíritu? ¿Cuáles son esos pozos a los que acudes para llenar la sed de tu alma? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque me parece que una de las claves para sacarle a este evangelio, ¿verdad?, todo su mensaje es la sed. La sed. Nosotros sabemos y entendemos por este pasaje que hay 2 tipos de sed. Una es la sed fisiológica, la sed corporal, la que tenía Jesús. Estaba cansado, fatigado por el camino, atravesar el desierto, iba de viaje. Dice el Evangelio, en su viaje, a través de Samaria, en su viaje. Jesús estaba caminando, fatigado, cansado, y tenía sed corporal, fisiológica, vamos a llamarla, física, material. Y le pide a la mujer, dame de esta agua, de este pozo. Pero misteriosamente Jesús empieza a hablar de otra agua. Dice, si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la mujer, ¿y quién es el que te pide de beber? Sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Fijémonos, hermanos. Una agua es la que está en el pozo. Y otra agua viva es la que está en ese otro pozo que es Jesús. Él es el pozo infinito del cual brota esa agua viva que quien la bebe no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Ahí hay 2 pozos. El pozo de Jacob, del que frota agua corriente, agua material, y el pozo que es Jesús, porque Él mismo dice, ¿verdad?, que Él tiene esa agua viva. Él tiene esa agua viva. Y que el que beba de esa agua que Él dará, no tendrá sed jamás. Jesús está hablando de otra sed. No de la sed fisiológica, corporal. Está hablando de la sed existencial, de la sed espiritual, de la sed del alma, de la sed del corazón. Yo te pregunto en este momento, a lo mejor no tienes sed corporal. Estás en tu casa y en cualquier momento puedes tomar un poco de agua. Pero en tu interior hay otra sed. ¿De qué tienes sed? Por ejemplo, ahora, queridos hermanos, que estamos pasando por esta contingencia, ¿acaso no tenemos sed de salud? ¿No tenemos sed de que pase esta situación? ¿Acaso no tenemos sed de amor? ¿Cuántas personas, queridos hermanos, tienen sed de paz? A lo mejor en tu casa
no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía. Nuestra alma, queridos hermanos, tiene sed de otras cosas. Todos tenemos sed, por ejemplo, de comunión, de vivir en comunión con los demás. Todos tenemos sed de ser reconocidos, de ser aceptados, de ser amados, de ser valorados, de ser escuchados. ¿No te ha pasado en algún momento de tu vida, o en muchos, que a veces tienes ganas de expresarte y no hay con quién abrir tu corazón? A veces podemos tener sed de un amigo, de un verdadero amigo. A veces podemos tener sed de perdón. A lo mejor hemos hecho un daño muy grande a alguien y no hemos pedido perdón o no nos ha perdonado. Y nuestra alma tiene sed de ser perdonada. O a lo mejor, queridos hermanos, podemos tener sed, no sé, de felicidad. El anhelo de felicidad, queridos hermanos, dicen algunos filósofos que es el anhelo más profundo del corazón. Todos queremos ser felices. Todos queremos vivir en plenitud. Todos tenemos sed de alegría, de paz, de amor, de concordia, de reconciliación. Queridos hermanos, a veces podemos tener sed de sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene lo que estamos viviendo? ¿Cuál es mi destino? ¿Para qué todo lo que estamos viviendo, queridos hermanos? A veces podemos tener sed, por ejemplo, hasta de una fe más grande. O a veces sed de conocer a Dios. O a veces podemos tener sed de comprender la palabra de Dios. O a veces podemos tener sed de alegría. Queridos hermanos, hay otra sed, además de la sed corporal, de la sed fisiológica. Es la sed del alma. Por ejemplo, esta mujer de la que habla el Evangelio había tenido 5 maridos. 5. Y con el que estaba no era su marido. ¿De qué estaba sedienta esta mujer? Sino de amor verdadero. Amor verdadero. ¿Cuántas veces vamos por el mundo, queridos hermanos, queriendo ser amados de verdad, queriendo ser aceptados como somos, anhelando ser valorados? Queridos hermanos, esta mujer, ninguno de estos 5 había llenado sus ansias de amor hasta que se encontró con Jesús. No leímos, ¿verdad?, la segunda parte, se las dejo ahí para que la meditemos en casa. Pero más o menos dice, ¿verdad?, que después de este diálogo, la mujer se fue al pueblo y les dijo a todos que había encontrado al Mesías. Pero hay un detalle muy hermoso, que ojalá y no pase desapercibido cuando lo leamos ya con más tranquilidad. Dice que la mujer dejó allí el cántaro y regresó al pueblo. Dejó allí el cántaro. Pues no que iba a buscar agua. La mujer ya no necesitaba de esa agua del pozo, porque ya había encontrado otra agua que sació la sed de su alma. Queridos hermanos, la verdadera sedienta era la mujer. Y en esa mujer, queridos hermanos, estamos de alguna manera representados todos. Y aquí tenemos una clave para orar.
Cada vez que en las Escrituras aparece una mujer, se puede entender de varias maneras. Se puede entender en primer lugar del alma, del alma. Nuestra alma, ¿verdad? Que es como esta mujer sedienta. Se puede entender también de la iglesia, la comunidad de los discípulos del Señor. La iglesia, ¿verdad? No vamos a ver eso, queridos hermanos, pero lo menciono, nada más. ¿Cuántas veces la mujer, la iglesia, la comunidad de los discípulos del Señor es representada como una mujer? La dama elegida, dice una de las cartas, me parece que el apóstol San Pedro. La dama elegida. Y también Jesús habla de él como el novio o el esposo. En la carta a los Efesios aparece esta relación de Jesús, de Cristo con la iglesia, como una relación esponsal de un esposo con su esposa. Entonces, queridos hermanos, de alguna manera en esa mujer estamos representados todos, sedientos, anhelando amor, comprensión, anhelando conocer a Dios. Fíjense, la mujer decía, ustedes dicen que para adorar a Dios tenemos que ir a Jerusalén. Nosotros decimos, nuestros padres decían que en esta montaña, ahí por cerca de donde estaban. Y Jesús le dice, ¿verdad? Llegará el día, es más, ya estamos en esta hora, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tercera clave para hoy, queridos hermanos. Tercera. No tenemos que ir a un lugar especial para encontrarnos con Dios. Dios está en todas partes. Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios, los que dan culto a Dios, se lo van a dar en espíritu y en verdad. Es decir, interiormente. Interiormente, queridos hermanos. Y no quiere decir que no vengamos a la iglesia, que no vayamos a un templo, ¿verdad? O que no vayamos a un lugar especial para encontrarnos con Dios. Sí, esos lugares favorecen el encuentro del ser humano con Dios. Lo favorecen, pero no lo determinan. Para que tú te encuentres con Dios no tienes que venir a la iglesia. No tienes que ir, como dice ahí, a Jerusalén, a Roma, a donde sea. Esos lugares favorecen nuestro encuentro con Dios. Sí, nos ayudan. Pero si tú quieres adorar a Dios, hazlo en espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, en la interioridad. Dios habita en nosotros, hermanos. Somos habitados por Dios. Esta es una revelación cristiana. En el Evangelio de San Juan, y lo estamos meditando en la misa entre semana. Todavía ayer nos decía Jesús que el Padre y yo vamos a venir a ustedes y vamos a hacer nuestra morada en ustedes. Nuestra morada. Dios habita en nosotros, hermanos. Y si queremos adorarlo, adorémoslo en espíritu y en verdad. En espíritu significa en el interior, en la interioridad del ser humano, no en la exterioridad. Y adorarlo en verdad quiere decir adorarlo auténticamente, verazmente. Y que nuestro culto a Dios no sea un mero formalismo, que no sea nada más un rito, sino que sea auténtica adoración, auténtico amor. El primer mandamiento es amarás a Dios. Fíjate, amarás a Dios. Y el amor es un acto interior, que se refleja, desde luego, en acciones exteriores. Pero es un acto del alma. Amarás a Dios con todo tu corazón, dice Jesús, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos estas tres grandes y sencillas claves, queridos hermanos, para crecer en nuestra vida de oración con Dios. ¿De qué estamos sedientos? ¿De qué estamos sedientos? ¿Qué necesita nuestra alma? ¿Cuál es esa agua que Jesús tiene? Y nada más vamos a terminar con esto, queridos hermanos. 3 capítulos más adelante del mismo Evangelio de San Juan, dice unas palabras que nos ayudan a comprender estas palabras misteriosas de Jesús, porque Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿cuál es ese don de Dios? ¿Cuál es esa agua viva de la que habla Jesús? Escuchemos ese mismo Evangelio en el capítulo 7, versículo 37 al 39. El último día, el más importante de la fiesta, Jesús, de pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. A mí y beba. Jesús es el verdadero pozo que nos da esa agua viva que nos sacia esa otra sed. Porque el pozo de Jacob nos da esa agua corriente que nos sacia la sed corporal. Pero Jesús es el verdadero pozo que nos da esa agua viva y que nos sacia esa otra sed del alma. Si alguien tiene sed, dice Jesús, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Y atención, queridos hermanos, ese es el versículo más esclarecedor. Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. Ese don de Dios es el Espíritu Santo, el soplo de vida, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios en nosotros. Si tú conocieras el don de Dios, y ese don de Dios es el Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Esa agua que tiene Jesús, queridos hermanos, es el Espíritu, su propio Espíritu. Por eso es que Él es el pozo de donde brota esa agua que nos sacia la sed del alma. Y esa agua es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el soplo de Dios. Esa es la agua que nos trae Jesús, queridos hermanos. Y por eso la mujer samaritana y nosotros, cuando nos acercamos a Jesús, vamos a beber de esa agua. Señor, vamos a decirle hoy, como la mujer samaritana, dame de esa agua para que no tenga más sed. Reconoce su sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar esta otra agua. Queridos hermanos, ahí están algunas orientaciones, algunas luces que nos ayuden en nuestra vida de oración. Les agradezco mucho su atención. Le pido a Dios y a la Santísima Virgen que nos guíen, que nos cuiden, que el Espíritu Santo vaya iluminando nuestra vida para que vayamos creciendo en nuestra amistad y en nuestra relación con Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Primeramente Dios, nos vemos mañana a las 5 de la tarde para continuar con este curso. Señor, enséñanos a orar. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.